Hola, mi nombre es Juan de Olazo, soy profesor regular adjunto de Escuela Francesa. Normalmente dicto los teóricos de los martes a las 12:45, pero bueno, estamos en una situación inédita con esta emergencia sanitaria, cuyo efecto también es esta experiencia inédita pedagógica que estamos encarando, y en ese sentido apoyamos el plan de contingencia que ha diseñado la Facultad de Psicología para poder aprovechar todo este tiempo con estas nuevas herramientas tecnológicas. Y en ese sentido agradecemos también especialmente a la Secretaría de Educación a Distancia, a la profesora Diana Fernández Salazar y a sus colaboradores, sin los cuales no estaríamos efectivamente aquí transmitiendo esto para ustedes, ni procurando generar el intercambio que esperamos que se produzca en el campus virtual de la facultad. Ahí van a ir encontrando toda la información de lo que va a ser nuestra cursada, de las unidades temáticas que vamos a ir subiendo semana a semana, y a los materiales, la bibliografía y la dinámica de las aulas virtuales. Bueno, este es un video introductorio. Habrán visto el video de la profesora Rabinovich dando una bienvenida a la cursada. Digo, es un video introductorio a la materia y también un poco a Lacan. Muchos de ustedes no han leído nunca Lacan. Sabrán que es un autor difícil, porque eso sí lo saben. Tampoco Freud es un autor fácil, ¿no? Pero lo que es seguro es que Lacan propone de entrada hasta el final, desde el comienzo de su enseñanza hasta el final, dialoga con Freud, discute con Freud, le hace preguntas a la teoría freudiana, retoma ciertos puntos de impas. Es decir, la referencia de Lacan a Freud es constante. Y dado que, según Lacan, una vez que había ocurrido la muerte de Freud, se habían producido una suerte de extravíos o de desvíos de la enseñanza freudiana, sobre todo en escuelas anglosajonas y americanas, Lacan lo que propone es volver a Freud, el retorno a Freud, que es un poco su carta de presentación, una suerte de emblema, de chapa de Lacan, con la cual se presenta en la sociedad analítica en los años 50. Ya voy a volver a esto. Bien. Lacan nació en 1901 en París, o sea, el mismo año que se publica La interpretación de los sueños, para que tengan una referencia conocida, y muere en 1981 en París. Es decir, no hace 40 años que murió Lacan, lo cual es en muchos sentidos una ventaja desde ya. En otros también puede ser un obstáculo, la cercanía en el tiempo que tiene la figura de Lacan. Era un muchacho muy apasionado desde chico por la literatura, por la filosofía. Se dice que en la adolescencia leía a Spinoza y a Nietzsche. Incluso llegan a comentar que en su habitación a los 13 años, lejos de tener un póster de una banda de rock, tenía empapelada la Ética de Spinoza en su habitación. Bien, sin embargo, Lacan estudia medicina y se interesa por las enfermedades mentales, y hacia 1930, casi a los 30 años, ingresa en el asilo de Sainte-Anne, un lugar emblemático de la psicología y la psiquiatría francesa y el psicoanálisis. Ahí se relaciona con psiquiatras como Henry A., con quien después tiene serias disidencias, pero a quien reconoce Lacan como su único gran maestro en psiquiatría es a de Clerambault, con quien después escriben juntos, y para Lacan es como una referencia fundamental. En el año 1932, Lacan publica su tesis doctoral, que se llama De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Un título curioso que nos da la pauta de dónde viene Lacan en algún sentido clínico. Quiero decir,
así como Freud entró al psicoanálisis o lo inventó vía la histeria, Lacan llega al psicoanálisis del lado de la psicosis, o de la psicosis paranoica en particular. Esto va a tener sus marcas muy particulares en muchos conceptos que Lacan va a desarrollar ulteriormente. Se dice que el joven Lacan le envió la tesis a Freud. Muchas veces ustedes preguntan si se conocieron Freud y Lacan, dado que coincidieron muchos años. Se supone que Freud le contestó, eso cuenta la leyenda, a los meses una postal que decía gracias, danke. Eso fue todo. Vaya a saber. En todo caso no había ni WhatsApp, ni Google Drive, ni estas herramientas, con lo cual la comunicación no era tampoco muy fluida. Pero los años 30 son muy fecundos para Lacan, para su formación. Hay dos referencias importantes. Una es Alexandre Koyré y otra es Koyesnikov en realidad, que es un personaje que estaba en París en esos años y que dictaba un seminario semanal comentando la obra de Hegel, de Husserl, de Nietzsche, pero en particular a Lacan lo que lo marcó fue la enseñanza de Koyev de la obra de Hegel. Y van a ver, con tiempo lo vamos a ir viendo, qué impronta tan fuerte ha tenido la teoría de Hegel en la obra de Lacan, en su concepción del sujeto, en su concepción de la cura dialéctica, en la idea del efecto mortificante que tiene el lenguaje en la naturaleza y en el ser hablante, y sobre todo, diría, en la teoría del deseo, en el deseo de reconocimiento y en la dialéctica del deseo. Ya vamos a ir desarrollando todas estas cuestiones, pero esa es una de las razones por las cuales el texto de Koyev, o uno de los textos de Koyev, figura como bibliografía obligatoria de nuestra materia. Es decir, que ustedes también accedan a las fuentes que inspiraron y que tomó Lacan, digamos, además de la freudiana, además de la psicoanalítica, además de las más evidentes, por supuesto. Lacan lanza su enseñanza formalmente en el año 1953. Es una fecha que tienen que tener presente. Lacan ya dictaba seminarios en su casa, seminarios anuales, pero desde ese año, desde el 53, en el asilo de Sant'Anne, en el mismo asilo donde él se había formado como joven psiquiatra. Después el seminario fue a otros lugares, como la École Normale Supérieure o la Facultad de Derecho, ya en los años 70. Lacan tenía esta modalidad de enseñanza oral, ¿no? Quizás inspirada en Koyev. Cuando Koyev comentaba la obra de Hegel semana a semana, Lacan se propone hacer un seminario de una vez por semana, efectivamente, donde él elegía un tema, no sé, la angustia, la identificación, la transferencia, y a lo largo de un año desarrollaba todo ese tema y cuestiones anexas. Y a eso lo van a conocer ustedes como el seminario 1, el seminario 2, etcétera, etcétera, hasta el 27, que es el último. Simultáneamente, aunque en un grado menor, están los escritos de Lacan, bastante célebres por lo difíciles, por lo barrocos, por lo complejos. Y hay un texto en particular que se llama Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis. Para abreviar lo llamamos función y campo. Hoy podríamos llamarlo función y campus, para ayornarnos un poco. Es un texto que inaugura de alguna manera la enseñanza de Lacan y lo vamos a trabajar también en nuestra cursada virtual y o presencial. Lo que quiero marcar es que hay una diferencia sensible entre leer los seminarios de Lacan, coloquiales, digamos, con ese tono que le da la enseñanza oral, y los escritos que tienen por momentos una complejidad importante. Lacan llegó a decir en algún momento, no escribo para que me comprendan. Bueno, le agradecemos al doctor Lacan la aclaración, pero ya nos habíamos dado cuenta, ¿no? En realidad acá hay algo importante para subrayar, que es
Lacan recomienda o aconseja a los analistas desde el comienzo no comprendan demasiado rápido. Es como un consejo clínico que da Lacan: no se precipiten hacia una comprensión. No crean que comprenden, sería en realidad más que no comprendan. Esto vale tanto para el relato de un paciente, para el texto de un sueño o para un escrito psicoanalítico. Cada vez que uno comprende velozmente, ¿qué hace? Lo cierra, lo olvida. Produce un efecto imaginario. Ya voy introduciendo algunos elementos, algunos tecnicismos lacanianos, y lo deja caer. Esto es lo que dice Lacan pasó con Freud. Se creyó que se lo entendió demasiado rápido, que se lo comprendió, y chao. Cuando uno comprende algo rápidamente, no lo interroga más. Freud, de hecho, decía: tratemos al texto del sueño como un rebus, se acordarán de esto, como un jeroglífico, es decir, como algo que no podemos leer de una manera precipitada o por la vía del sentido, sino que exige cierto trabajo de desciframiento. ¿Qué es lo que nos pasa cuando el texto del otro no se entiende mucho? ¿Qué hacemos? Nos empezamos a preguntar: ¿y qué quiere decir? ¿Y qué me dijo? ¿No? Empezamos a hacerle preguntas un poco a eso, nos pone a trabajar, si es que la impaciencia no nos gana, y eso es lo que Lacan de algún modo pone en acto al escribir de esa manera. Está bien, se le fue un poco la mano, ¿no? Digamos, no hacía falta semejante barroquismo para introducirnos en este problema, pero en todo caso estamos ante un problema medular del psicoanálisis, de la formación del analista, que también tiene que ver con la lectura de los textos, ¿sí? No solamente con escuchar a un paciente. Bien, saben por otra parte que Lacan ha incorporado muchas herramientas de otras disciplinas, de la lingüística, de la filosofía, de la antropología, de la matemática. Y lo que quiero transmitirles, algo de esto comentaba Diana en el video introductorio, es que leer a Lacan es una experiencia muy enriquecedora, que nos está enviando todo el tiempo, nos está conectando con otros campos, con otros discursos, con el discurso de la ciencia, con el discurso de la lingüística, con el discurso matemático, con el discurso filosófico, ¿sí? Es decir, que hay una interlocución permanente con distintos saberes. Y por poner un ejemplo, el seminario 8, que es el seminario sobre la transferencia, además, por supuesto, de recorrer todos los artículos freudianos sobre la transferencia que ustedes ya conocen, o artículos kleinianos o winnicottianos o franceses sobre distintas concepciones de la transferencia que ha elaborado el psicoanálisis en su historia, Lacan toma todo eso a la luz de El banquete de Platón, que consiste en discursos sobre el amor. Entonces va tomando los distintos discursos de los personajes del diálogo platónico y va produciendo unas articulaciones francamente novedosas, muy sugestivas, que nos invitan a pensar en otra dimensión de la transferencia analítica y por lo tanto también del amor y del amor de transferencia. Es para darles tan solo un ejemplo de que además del texto de Freud que tenemos que tener al lado, empezamos a tener otras referencias y otras conexiones, porque Lacan efectivamente lo hacía como una gimnasia habitual, natural. Bien, para concluir esta pequeña introducción, nuestra propuesta es que hagamos un ejercicio de lectura del texto de Lacan, que lo podamos leer, que lo podamos pensar, que lo podamos criticar, que lo podamos interrogar, que no hagamos una lectura dogmática de la obra de Lacan, porque sería algo, además de soporífero, inconducente. Y para eso necesitamos, obviamente, que ustedes lean y que ustedes puedan también intervenir. Y esto es un poco el desafío también de esta experiencia del campus, que podamos efectivamente tener una interlocución, un intercambio, y nos podamos divertir, ¿no? Además de lo difícil que es leer un autor nuevo y como es Lacan, que podamos hacer algo que la pasemos bien dentro de todo, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí hoy. Seguiremos en otra entrada. Habrá otros videos, otros profesores que van a también dar algunas clases por audio, por video o por escrito, lo que fuere.
Ha sido un gusto y nos vemos la próxima.